Dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Bueno, y ahí sigue el relato. ¿Para qué tenía que poner esas personas? Para que juzgaran todos los problemas que le estaban trayendo a Moisés. Jetro le aconseja que elija varones y que lo ponga por jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000. Porque dice que solo no lo podía hacer. Y nosotros, hermanos, sacamos una enseñanza para la iglesia de que acá nadie puede hacer nada solo, si no nos ayudamos. A veces se tiene la óptica que el pastor es el que tiene que hacer esto, aquello y lo otro. Después nosotros vamos a ver cuál es la función del pastor. Lo vamos a ver en esta comparación que vamos a hacer del pueblo de Israel con la iglesia. Entonces, Jetro le da ese consejo y le dice cómo tienen que ser las personas. Y eso me llamó mucho la atención. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Está bueno leer la Biblia y saber lo que quieren decir las palabras. Porque decimos de virtud, creo que el 90% no sabe lo que quiere decir. O sí, Dios quiera que sí. Que tengan cualidad. De virtud, temerosos de Dios, segundo atributo. Varones de verdad, y no está hablando de que sea un medio varón, como hay ahora, no. Está hablando, hermano, varones que estén en la verdad de Dios. Que aborrezcan la avaricia. 4 cosas. Virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Entonces nosotros vemos, hermano, que ya en aquel tiempo Dios tenía un exigimiento o exigía para servirlo a Él determinadas características. Entonces, cuando habla de varones de virtud, habla, hermano, esa palabra quiere decir excelencia moral. Entonces, todo lo primero que decimos que es la moral, ¿verdad? La moral es la conducta, cómo nos comportamos, ¿verdad? Excelencia moral. Y también otra pregunta que surge, ¿quién pone la moral? Porque para uno está bien una cosa, para el otro no, y para el otro no, y para lo que está bien para uno, para el otro no está. Entonces, hermano, nosotros lo que tenemos que saber, que la moral la pone Dios, como ha puesto todas las cosas. Y el hombre ha desconocido la moral, los principios, y así le ha ido a la humanidad y nos ha ido también a nosotros en otro tiempo. La moral la pone Dios, los principios los pone Dios. No es que cada cual
hace lo que se le antoja. A mí me parece que está bien así. No, está bien así si está bien para Dios. Porque si no, cada cual hace lo que le parece. Y ahora nosotros vamos a ver cómo lo trasladamos a la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Estamos sacando una similitud. Pero lo cierto, hermanos, que la excelencia moral la pone Dios a través de sus mandamientos. Entonces, yo sé que no debo mentir, yo sé que no debo robar, yo sé que no debo adulterar, yo sé que no debo hacer una cantidad de cosas, y menos no puedo venir a servir a Dios de cualquier manera. Nos pasa muchas veces, hermanos, que la gente a veces quiere servir a Dios. O también a veces nos reclaman por qué fulano o mengano no sirve, o no hace esto, o no hace lo otro. Y no se están dando cuenta que todavía hay cosas que tiene que arreglar ese hermano o esa hermana. El servicio a Dios es delicado. El servicio a Dios no se puede hacer sin temer a Dios. Acá dice temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Entonces, hermanos, hay una gran similitud con la iglesia. Es decir, Dios siempre se ha movido con principios y con moral. Y nosotros para servir al Señor tenemos que tener excelencia moral, o debiéramos tenerla. Tal vez no alcanzamos, pero bueno, nos estamos esforzando los que servimos al Señor. Los que queremos servir al Señor, no podemos servir al Señor de cualquier manera. No es que yo agarro y lo sirvo así nomás. No, hermanos, no es así nomás. Es muy serio el servicio a Dios. Por eso una persona sabe que tiene que orar, que tiene que buscar a Dios, que tiene que consagrarse, que tiene que venir a las reuniones, que tiene que cada día buscar más al Señor, hermano, para servirlo. Eso es buscar una excelencia moral. Lo otro es comodidad, es dejarse estar, es haraganidad, lo que le quiera poner. Eso, hermano, no es excelencia moral. Y lo bueno que tiene es que esto permanece, porque nosotros ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. 4 condiciones: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. No se puede servir al Señor fuera de la verdad de la Biblia. Yo no puedo servir al Señor, hermano, y andar con mi vida toda desordenada. Yo tengo que estar viviendo en la verdad de la Biblia para después servir al Señor. Con todo lo que eso implica. No vamos a entrar en detalles porque todos entendemos lo que estamos diciendo. Tenemos que andar en la verdad de la Biblia para servir al Señor. No importa lo que vayamos a hacer, sea lo que sea. Por supuesto que hay cosas más delicadas que otras, como la predicación. Los que predicamos somos los que más debemos buscar la excelencia moral, la virtud. Ser temerosos de Dios, ser personas que no tengamos avaricia, ser personas de verdad. Lo que soy adentro, soy afuera. Lo que soy adentro, soy en mi familia. Pero siempre manteniéndome en la verdad, no acomodando el cuerpo. Si estoy acá me acomodo a esta situación, si estoy allá me acomodo. No, la verdad yo no la vendo, no la puedo vender. Allí dice en Proverbio, átala a tu cuello, ata la verdad y no la vendas. Hermano, si yo quiero servir al Señor y si tú quieres servir al Señor, vas a tener que renunciar a muchas cosas. Y vamos a tener que renunciar. Yo he renunciado a una cantidad, quizá me faltan, seguramente. Pero hermanos, hay que renunciar. Porque la verdad te exige cosas. La verdad que es la palabra, la verdad que es Dios, la verdad que el Espíritu Santo te va a exigir. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que ajustarnos a la Biblia. Ustedes saben que Jesús llamó a 12 discípulos. Y en Marcos capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso.
y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él no llamó a 100, no llamó a 200, llamó a 12. Porque Él les tenía que enseñar. Ellos iban a estar continuamente con Él. Excepto Judas, que era el hijo de perdición, y que Jesús lo llamó sabiendo lo que era. Él les tenía que enseñar algo muy importante. Antes de enviarlos a predicar y de que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, Él les iba a enseñar la conducta que tenían que tener. Él les iba a enseñar excelencia moral. Porque ninguno de ellos, todos los que Él llamó, eran excelentes. No, eran personas comunes, como el publicano que robaba a la gente, como los otros que eran egoístas. Bueno, ahí había de todo, como fuimos nosotros en otro tiempo. Pero Él los llamó para enseñarles la excelencia moral, para que después tuvieran autoridad. Y tú, si estás sirviendo y no buscas la excelencia moral, no esperes que Dios te respalde y te dé autoridad para hacer el servicio que estás haciendo. Y eso va desde la oración a la alabanza, a la adoración, a barrer el piso, a predicar, a lo que sea. Tú quieres tener autoridad, tienes que buscar excelencia moral. Lo primero. Los dones ya Dios los dio a cada uno, pero los dones no son los que valen. Si tú tienes dones y no tienes excelencia moral, de nada te sirve el don. Puedes cantar muy bonito, puedes predicar precioso, pero si no tienes excelencia moral, ese carácter no sirve para servir al Señor. Entonces, ahí los enseñó, lo tuvo 3 años con Él y les dijo que solo con mirar a una mujer para codiciarla ya era adulterio. ¿Qué es eso? Excelencia moral. Porque Jesús llevó, la ley la llevó mucho más arriba. Dijo, no le digas fatuo a tu hermano porque estás expuesto al infierno. Él vino a elevar la ley. Él vino a ponerla bien alta la vara para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que cuando salimos a servir al Señor, dice, yo quiero ir a tal lado, quiero ir a tal otro, pero ¿estás preparándote? ¿Estás preparado? Entonces, hermanos, el servicio es delicado. Él los enseñó y luego que los enseñó y que ellos pasaron pruebas, dificultades y aprendieron, allí está el Sermón del Monte, que tú lo puedes leer, que es maravilloso, hermanos. Y todas las enseñanzas que Jesús les daba era para que ellos tuvieran una conducta adecuada, para que ellos fueran hombres de verdad. Y fueron tan de verdad que terminaron muriendo por la causa de Cristo, dando la vida por Cristo. Porque ellos, por supuesto que cometieron errores, como el de Pedro, que lo negó al Señor. Pero él se arrepintió, le dolió en su corazón. Y fue el primero en predicar el Evangelio, porque era un hombre íntegro, era un hombre que había conocido el valor de la excelencia moral delante de Dios. Ellos aprendieron a perdonar, ellos aprendieron a amar, ellos aprendieron todo lo que Jesús desea de un servidor de Dios. A Pedro le dijo 3 veces, ¿me amas? ¿Por qué? Porque lo iba a mandar a pastorear las ovejas. Nosotros no podemos hacer el servicio sin amor a Dios, sin amor a los hermanos. Ese amor tiene que ir creciendo, no puede estar estancado. Yo no puedo ser el mismo cuando pasa 1 año, 2, 3, 5, 10, 20 años y no he crecido en el amor. Eso no es excelencia moral.
Eso es liviandad. Eso es quedarme livianamente en lo que aprendí. Por eso es lindo cuando Dios nos trata, cuando nos tritura, cuando Dios hace de esa vasija de barro, la rompe y hace una nueva. Pero yo quiero realmente, quiero esa excelencia, quiero agradar a Dios, quiero ser un hombre y una mujer temeroso de Dios para servirle. Para servirle. Porque al servicio todos nosotros fuimos llamados. No hay ninguno que no haya sido llamado al servicio. Todos fuimos llamados, pero debemos prepararnos. ¿Y por qué decíamos, hermanos, que Dios no ha cambiado? Nosotros vamos al libro de Hechos y mire qué similitud hay con ese capítulo que leímos allá de Moisés, Hechos 6. La iglesia empezó a crecer. Empezaron a haber protestas porque las viudas eran desatendidas, los apóstoles no daban abasto, era mucho trabajo el que ellos habían dejado la oración y la palabra para atender a las mesas. Y entonces resolvieron que se nombraran diáconos o servidores para hacer ese trabajo y ellos dedicarse a lo que tenían que dedicarse, que era la oración y la predicación de la palabra. Porque para eso fueron enseñados, para eso Cristo los tuvo como discípulos. En el 6.2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio. Si tú vas a servir al Señor, tienes que tener un buen testimonio. Adentro de la iglesia y sobre todo afuera de la iglesia. Porque adentro nos conocemos. Pero cuando andamos en la calle, cuando estamos en nuestra casa, ¿qué hacemos? ¿El vecino tuyo tiene buen testimonio de ti? Hermanos, buen testimonio sobre todo de los de afuera. Por supuesto que el que quiera hablar sin motivo va a hablar igual, eso ya lo sabemos. El tema es que no tenga motivos para hablar de ti y de mí. Que yo no le dé motivo. Porque si yo le doy motivo es porque mi testimonio no es bueno. Y eso abarca todas las áreas de nuestra conducta. ¿Cómo es nuestra conducta ahí afuera? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio sería excelencia moral. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Esa exigencia era para servir a las mesas. O sea, era para darle de comer o repartir la ropa, lo que hacía falta a las personas necesitadas. No era para predicar, no era para un servicio, diríamos, más espiritual. Era para esa función que los apóstoles pidieron estas condiciones. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que meditar y pensar los que estamos sirviendo al Señor. Los que estamos sirviendo, hermano. Si realmente nosotros estamos en un camino de llegar a estas peticiones, a estos requisitos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, por supuesto, está llena de sabiduría. No puede estar llena de sabiduría si no está lleno del Espíritu Santo, porque van juntos, hermanos. Llenarse del Espíritu Santo implica, hermano, estar buscando cada día más al Señor. Estar en la palabra, estar en la oración, estar congregándonos, estar buscando al Señor, estar queriendo ser mejor cada día para Dios. Pero si nosotros, hermanos,
estamos viviendo de otra manera y sirviendo al Señor, bueno, tengamos ese anhelo. Cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de actuar, busquemos más del Señor para llenarnos de Él. Y después que estemos llenos, bueno, Él mismo gobernará tu vida y mi vida. Él mismo pondrá en tu corazón y en el mío qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que comportar. Y Él cambiará desde a lo más profundo de nuestro corazón nuestra manera de ser. Porque nuestra manera de ser es la que indica qué tan cristiano soy. Yo puedo hablar muy lindo, hay muchos que hablan lindo y que se dicen ser cristiano, pero su vida parece cualquier cosa. Entonces, hermano, qué lindo que nosotros pensemos en las condiciones que tenemos que tener para servir al Señor. En las condiciones que tenemos que tener. Por eso a veces se hace difícil. A veces se hace difícil avanzar con la iglesia. Pues dice, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Bueno, pero uno ve, hermanos, que a veces las personas no están en condiciones de hacer eso que quieren hacer. Y entonces hay que esperar a veces los tiempos y a veces hay que esperar demasiado tiempo a los cristianos para que ellos arreglen situaciones, para que se decidan a consagrarse, para que se decidan a llenarse del Espíritu, para que se decidan a esto, a aquello, a lo otro. Porque no se puede obligar eso. Y entonces, ahí viene, hermano, muchas veces por qué no avanzamos. Y vamos a ver en Efesios, para terminar, porque allí Jetro le dijo, no lo puedes hacer tú solo, porque desfallecerás. Y en la iglesia, hermanos, pasa lo mismo. El pastor no es el que tiene que hacer todo. En muchos lugares, bueno, a veces se acostumbra a exigirle al pastor lo que la Biblia no le exige. Ahora, el pastor podría hacer mucho más. En cualquier iglesia, en esta y en cualquier iglesia, podría hacer mucho más si estuviera como debiera estar dedicado solamente a la obra. Podría hacer mucho más y la iglesia se beneficiaría si el pastor estuviera dedicado solamente a la obra. Para eso el predicador o el pastor necesita ser sustentado por la iglesia. Entonces, cuando el pastor tiene que trabajar mucho más, diríamos, que el tiempo que le dedica a Dios, eso repercute en la iglesia. ¿Verdad? ¿Se entiende eso, hermanos? Eso es lo que dice la Biblia. Pero bueno, a veces no se puede. Entonces el pastor tiene que trabajar y tiene que atender con lo que le sobra del tiempo y esforzándose mucho a la iglesia. Entonces esas cosas las tenemos que tener claras. Efesios 4, versículo 9. Versículo 11. A mí me decía el pastor cubano, no sé si es cierto, y Daña capaz que sabe, que allá en Cuba, no sé si es cierto, por eso voy a hablar por... Los pastores son sostenidos por la iglesia. No sé si es cierto o no. ¿Sí? Las iglesias lo sostienen de maravilla y con agrado y con alegría. No quejándose de que el pastor es un vividor, de que el pastor no trabaja, que se queda con los diezmos, esto y aquello. Acá en el Uruguay pasa eso. No digo que pase acá, pasa en el Uruguay. Que si el pastor no trabaja y se dedica solo a la iglesia,
los mismos creyentes dicen que es un Los que no son vividor. creyentes hablan y hablan. Entonces es difícil, porque ¿qué pasa? El pastor tampoco tiene la libertad de hacer eso, porque ya sabe. Y lo digo porque lo sé, hermano, no es porque, no estoy hablando de acá, estoy hablando de lo que yo sé de otros lugares. Entonces, dice acá, el 11, y él mismo constituyó, hablando de Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, esos fueron los primeros, los que pusieron el fundamento, a otros evangelistas, el que evangeliza, a otros pastores y maestros, esos son los de ahora, diríamos, o lo que más se usa, diríamos, en la parte ministerial, el pastor y el maestro, o pastor y maestro, las dos cosas. ¿Para qué los puso? Acá dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el pastor se debe encargar de perfeccionar a los santos para que junto con él hagan la obra. Es decir, que la obra, y llevándolo acá a la iglesia local, la tenemos que hacer todos, no el pastor. El pastor lo que hace es ver los dones, ver las capacidades, ver cómo está la vida de cada uno, dentro de lo que puede y se deja ver. Algunos se andan escondiendo, bueno, hay de todo en la iglesia, pero los que, hermanos, y entonces va colocando a cada uno en una función. Por eso, bueno, la hermana Claudia está con los niños, porque salta a la vista que está en la alabanza, ahora los hermanos están con los jóvenes. Bueno, y así podíamos seguir nombrando. Y si fuéramos más, podíamos hacer más cosas. Porque el pastor lo que hace es perfeccionar a los santos. Y a veces también pasa que los santos no se dejan perfeccionar. Eso me pasa a mí muchas veces. No se dejan perfeccionar, andan disparando para no servir al Señor. O porque su vida no está adecuadamente. Entonces, hermanos, la responsabilidad de la iglesia es del pastor, pero es tuya también. Así que cuando le vayas a echar la culpa al pastor, mirate cómo está tu vida y qué es lo que estás haciendo. Porque la obra del ministerio la tenemos que hacer entre todos. Por supuesto que el pastor tiene una responsabilidad mayor. Dice el 13, hasta que todos, la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tienes que llegar tú y ahí tengo que llegar yo. Yo estoy en camino, no he llegado, me falta todavía mucho, pero me esfuerzo, hermanos. Me esfuerzo cada día en consagrarme para el Señor, en buscar más, en tratar de hacer las cosas bien, con excelencia. Bueno, es para todos, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Tenemos que crecer, hermanos. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, de acuerdo, estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer, y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, hay una ayuda mutua, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro debe tener una actividad en la iglesia. Luego que se preparó, luego que se esforzó por tener las cualidades, que se consagró para el Señor, que se limpió de la vida vieja, empieza a servir.
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El fin de todo nuestro trabajo es edificarnos en el amor. Amarnos y amar. Amarnos entre nosotros y amar a los demás. Entonces, hermanos, los principios y los valores del Señor no han cambiado. Allá en el principio con el pueblo de Israel y ahora con la iglesia nos sigue pidiendo los mismos valores. Rectitud, buen testimonio, llenura del Espíritu Santo, sabiduría, que seamos fieles, que seamos constantes, que corramos la carrera que tenemos por delante, que peleemos la batalla de la buena fe. Que no nos rindamos, hermanos, porque a veces empezamos con una fuerza bárbara y cuando acordar, no estamos más en el servicio. Fue por un tiempito nomás. No, esto no es por un tiempito, hermano. A Dios no se le sirve por tiempos. A Dios se le sirve estando bien, estando mal, estando triste, estando contento. Llueva, truena, hay que servir a Dios. Amén. Que hoy tengo que ir allá, que hoy... No, hermano, vamos a servir a Dios. Y nuestra vida tiene que estar ordenada de tal manera que yo tengo el servicio como una de las principales causas de mi vida. Sin descuidar todo lo demás. Pero Dios nos da esa sabiduría para que nosotros podamos servirlo de esa manera. Señor, te damos gracias, Padre, te bendecimos y te adoramos.